Hablaremos entonces sobre la monogamia y lo que es peor todavía, la monogamia perpetua, porque puede ser que por discreción o por cuidado o por los vecinos uno prefiera la monogamia por un rato. Pero aquí hablaremos de la monogamia perpetua, así que contaremos algunos decretos que allá por la temprana Edad Media vinieron a consolidar la idea de que era correcto o preferible o deseable para Dios el que uno se sostuviera con la misma persona durante toda la vida. Como sabemos, el matrimonio en su carácter sacramental era para los pensadores de la Iglesia una institución humana y divina. Del mismo modo que la relación entre Cristo y la Iglesia era indisoluble, lo debía ser la unión entre el marido y la mujer. Ahora, ni en la civilización romana, ni quizá en la griega existía una tradición, en la romana seguro que no, existía una tradición de matrimonio indisoluble. Además, la mayoría de los textos bíblicos eran ambiguos y hasta claramente favorables a la separación, si uno sabía buscar dónde, ¿no? Por ejemplo, el repudio de la mujer era predicado y practicado en el Antiguo Testamento. En los primeros tiempos cristianos, los partidarios de la separación o de esa posibilidad, del divorcio, podríamos decir, preferían ignorar los textos de San Pablo que señalaban la monogamia eterna y más bien iban a buscar pasajes bíblicos antiguos. Es decir, la Biblia no es que no diga nada, dice muchas cosas, tantas que se puede sembrar con ella distintos almácigos. Ahora, ¿qué sentido tiene ir a buscar en la Biblia un aplauso a la situación particular? Eso es cosa que no sé. El caso es que ni cuando se trataba de defender la monogamia, ni en el caso contrario, se mencionaba el amor. El amor es una cosa... Después vemos. Después vemos. En los primeros siglos del cristianismo, los jefes cristianos no eran tan tajantes en esto de la monogamia como lo fueron después. Allá por el año 565 todavía se aceptaban algunas razones para conseguir la separación. Los motivos podían ser el adulterio, la tentativa de asesinato del cónyuge, la conspiración contra el emperador. Es decir, si tu mujer empezaba a conspirar contra el emperador, vos podías largarla. Incluso había tipos que estaban deseando que la mujer conspirara contra el emperador para poder sacársela de encima. Le hablaba mal del emperador. También era un motivo el abandono nocturno de la casa por parte de la mujer sin permiso del esposo. Acá me gustó. También era un motivo de separación la impotencia del mencionado esposo y la decisión de entrar en un convento, no dice de quién, pero supongo que de la mujer. Además de esas posibilidades para la separación, la verdad es que la poligamia en esos tiempos, estamos hablando del siglo VI, todavía estaba bastante extendida. En Inglaterra, en Irlanda, los ricos disfrutaban de un cierto nivel de poligamia con múltiples relaciones de distintos grados. Quiere decir que iban desde el matrimonio solemne hasta los encuentros casuales, pasando por el concubinato. Los reyes merovingios daban ejemplos de... No es que daban ejemplos ellos cuando explicaban, sino que eran ellos mismos un ejemplo de poligamia. Clotario I, Caiberto, Chiperico, Dagoberto, son todos reyes que tuvieron 2 o 3 mujeres legales al mismo tiempo. Esos reyes podían justificar siempre su comportamiento remitiéndose a los reyes del Antiguo Testamento, como Salomón, que tenía 300 mujeres y 700 concubinas. Eran muchas. La poligamia oficial comenzó a perder aceptación allá por el siglo VIII. El rey carolingio Pipino el Breve prefirió practicar una especie de monogamia secuencial, vamos a llamarlo así, que todavía hoy practican algunos. Se conformaba con una esposa oficial por turno. Siempre tenía una, pero cada tanto la renovaba. En aquel tiempo empezaban a hacer caso los reyes a algunas amonestaciones de la Iglesia, tal vez
porque como en el caso de Pipí no necesitaban el apoyo de la Iglesia. Pero la Iglesia siguió haciendo fuerza para imposibilitar incluso esa monogamia, la secuencial. Y ya en el siglo IX empezó a no tolerarse ni siquiera un segundo matrimonio después de la viudez. Uno de los motivos más frecuentes por los que un marido buscaba el repudio y la posibilidad de un segundo matrimonio era la supuesta esterilidad de la mujer. Pero por lo general ese motivo era rechazado por la Iglesia. Más tarde se fueron visualizando algunas otras razones de repudio. Pedro Lombardo, en sus 4 libros de sentencias, indicó que ya nadie debía separarse, ni siquiera por adulterio. Estas cuestiones trajeron complicaciones que aquí hemos glosado, como los desafíos del rey Felipe Augusto y Roberto el Piadoso, que, por ejemplo, Felipe Augusto repudió a su esposa y eludió la jurisdicción de la Iglesia sobre los matrimonios. Bueno, en el caso de Felipe Augusto fue excomulgado, pero la excomunión cayó sobre todos los habitantes de Francia, de modo que nadie podía casarse, nadie podía enterrar a sus difuntos, etcétera. Produjo un entrevero burocrático muy grande. Pero desde el Papa Alejandro III hasta Inocencio III se fue perfeccionando la interpretación del principio del matrimonio indisoluble. En realidad solo se podía disolver por separación cuando se descubrían vínculos estrechos de parentesco entre los cónyuges, ¿no? O incluso cuando se descubría una relación sexual prematrimonial entre un hombre y una pariente de la prometida. Entonces ahí se podía disolver el matrimonio. El matrimonio también podía considerarse nulo si los novios no habían dado el verdadero consentimiento. Pero esto era muy difícil de demostrar. Por ejemplo, los matrimonios entre los nobles fueron siempre impuestos. Así que minga de consentimiento. Existía también la posibilidad de declarar una separación sin romper el vínculo matrimonial. Se la llamaba separación de mesa y cama. Podía hacerse si alguna de las partes denotaba crueldad. Bueno, si ese fuera un motivo de separación, no quedaría una sola pareja en pie. Otro detalle, cuando la boda no era seguida de una cópula carnal, como corresponde, o por no decir otra cosa, se podía terminar con ese matrimonio incompleto. Había un año de espera para ver si algo sucedía. Y la verdad es que aunque muchos nobles y plebeyos usaron toda clase de artilugios para eludir esta unión definitiva, la monogamia tuvo muchos partidarios. Y todas las alianzas políticas exigían matrimonios duraderos. La alianza política fue el mayor apoyo a un matrimonio indisoluble. Porque si usted establecía, como en los casos dinásticos, ¿no?, que por otra parte eran todos, en los casos de los reyes, usted establecía una alianza por motivos políticos, usted no podía dejar que esa alianza pudiera disolverse al primer entrevero. Claro. Pues esa fue la razón más fuerte para la gestación de un matrimonio único e indisoluble. Bueno, también incluso había un énfasis contractual de la protección frente al repudio. Se hacían convenios en los que se decía, ojo que si resulta estéril esta chica, no la podés repudiar. Y el tipo firmaba, ¿no? Además de la imposición religiosa, por ejemplo, en el siglo XI, el conde de Palar prometía en su contrato matrimonial con Lucía, que era cuñada del conde de Barcelona, que no la abandonaría jamás, excepto si contraía lepra. Es una excepción justificada. Al final de la Edad Media, la Iglesia había impuesto 3 normas importantes que duraron hasta nuestros días. Prohibición de la poligamia, necesidad de evitar como cónyuges a los parientes cercanos y la posibilidad limitadísima de separarse. Aunque los abusos y los amores ilícitos continuaron, dejó de considerarse socialmente correcto mantener a varias mujeres. La monogamia perpetua había triunfado en el ideal y se instaló en el imaginario, y así estamos en
en estos tiempos, en que estas cosas nos parecen verdaderas, inevitables, naturales, cuando en realidad son una posibilidad entre muchas. Inclusive también siempre desde el patriarcado, ¿no? Porque muchísimo antes también había otro tipo de poligamia. Que ni siquiera admitía el matrimonio, porque como decía aquella chica, aquella princesa, personaje de un libro de Robert Graves, ¿cómo sabré yo cuál de los hombres con quienes me ha acostado en la orgía ritual es el padre de mi hijo? Lo decía cuando los griegos llegan a una isla y se encuentran con que el régimen allí es matriarcal, tal como era en la Europa anterior a las invasiones de los muchachos. Claro. Que era matriarcado. Y no comprendían, quienes vivían en el régimen del matriarcado, los que para ellos eran absurdos incisos de la ley patriarcal. Y lo que habría que decir es que nada es absurdo ni no absurdo. Se trata de la forma en que se decide o la forma en que esto se convierte en una regularidad, en una tradición, en una presión política, como en el caso de las sucesiones dinásticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de ningún modo es una cosa impuesta por la naturaleza. Algunos animales son monogámicos, no tantos. Algunos son poligámicos, muchos. Otros no hemos tenido tiempo de seguirlos. Otros no son ni una cosa ni la otra. ¿Y cómo va a ser monogámica una cucaracha? ¿Y cómo haces para reconocer entre tantas cucarachas que son todas iguales cuál es la tuya? Bueno, son estupideces que digo yo, pero lo anterior no. Lo anterior debe ser objeto, y seguramente lo será en otros siglos que tal vez no conoceremos, o tal vez antes, será motivo de una fuerte discusión. ¿Usted cree que... ¿Te acordás cuando había la monogamia, ese tipo de cosas? No sé, pero lo que yo sé es que la realidad no tiene nada que ver con lo que dice la supuesta norma. Te amaré para toda la vida y la ley hasta que la muerte los separe, pero eso no sucede. La verdad es que no sucede eso. Nadie, o muy poca gente muy desgraciada por otra parte, se casa y se queda con la persona con la que se casó hasta el final de sus días. Entonces quiere decir que lo que el legislador está pensando, lo que está apoyando, lo que está enfatizando, no es lo que sucede. No se adapta a lo que sucede. Pero claro, me dirá el legislador, nosotros estamos tratando, así como los medievales trataban de asegurar las dinastías, nosotros tratamos de asegurar la familia, la crianza de los chicos. Y por ahí tiene razón. ¿Para qué se casa usted? Pero igual todo eso hay que repensar. Porque una cosa que no ocurre es esta. Un señor nace, llega a la juventud, siente el deseo fluir en sus venas, elige a una mujer y una sola, y una entre todas, se casa y se va a vivir a un lugar y allí vive hasta su muerte, y mientras tanto engendra algunos hijos. Esto no sucede. Esto es casi la excepción. Suceden otras cosas. Y habrá que ver qué se hace cuando eso sucede. Porque sepa usted que el adulterio, algunos siglos atrás y en algunos países, era penado con la muerte. Sí. Con la muerte, no con una multa. Bueno, todavía hoy, sí, hay países que condenan a muerte por adulterio. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo es esto? Si se les ocurriera instaurar esta ley en países como el nuestro, moriríamos todos. Se viene la ley de la poligamia. Claro, la ley Dolina. La ley adulterio, pena muerte. Muy bien, chao. Se quedaron mudos. Quedaron todos mudos. Todos tienen muchas caras de culpables. Bueno, ¿a quién dedicar esto? ¿A quién? A Jorge Dorio, que no se encuentra en la sala. No me acuerdo ni el tango. A ver qué tango era.
Bueno, no, podemos dedicarlo incluso a todos aquellos, todas aquellas personas a quienes el marido o la mujer ya los tienen podridos, pero... O también a los que ejercen la poligamia pero sin hacer daño a nadie. Es decir, sin engañar, sin engatusar, sin prometer, sin tratar de conseguir situaciones de ventaja sexual bajo promesa de ventajas sociales. ¿Se entiende? Esto es horrible, ¿no? Sí, Sí, se entiende. Esos son canallas. Porque uno es un atorrante, pero no un canalla. Bueno, hemos ido al discotecario, pedimos un disco sobre este tema, la monogamia, la poligamia, qué sé yo. Mire que el tango ha hablado de esto, ha cantado. Sí, y el tipo enseguida me contó que hay un muchacho al lado de la casa de él, y ahí me contó una historia, que andaba con una, después con otra. Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Bueno, ¿cómo tiene que ver? Hablando de esto, ¿cómo que Hablando tiene? de eso. Sí, Y pero- después me dijo que para él el hombre estaban bien las leyes de monogamia, porque el hombre en determinado momento, cuando se casaba, tenía que sosegarse y sentar cabeza. Esa frase, sí. Esa frase, ¿no? Es decir, que uno, el deseo sí. se anulaba por decreto. Iba al registro civil, mucho más sensato que Freud es esto. Y ese deseo que tanto molesta especialmente a los orientales, no me refiero a los uruguayos. O sea, se alcanza el nirvana yendo al registro civil. No, Se señor, eso es aniquila otra el deseo. cosa. Está Usted mezclando va, las se cosas. casa y chau, no desea más a nadie. Cuando siente deseo, mira a su mujer y se le pasa. ¿Y el discotecario está casado? Sí, estoy casado, dice, pero yo soy en ese sentido y soy una persona decente. Llegué 29 años, me casé y chau deseo, dice. Y entonces el tango que me dio se llama, es un consejo para los hombres, enfundar la mandolina. Ajá. Y vamos mire. a escuchar la versión de Carlos Gardel. Adelante.